Hoy en Cinema Recetamix os traigo la receta de la crème brûlée, el famoso postre francés que aparecía en la película Amélie y de la cual os hablé en mi anterior vídeo. Sin duda, una receta de cine. El 25 de abril de 2001, a las 19 horas 1 minuto y 31 segundos, en París, en un cine del centro, se estrenaba la película El fabuloso destino de Amélie Poulain, titulada en España Amélie. Avec Amélie Poulain, le film de Jean-Pierre Jeunet en train de battre des records. En ella se nos mostraba de la protagonista, entre otras cosas, cómo le gustaba romper la costra del azúcar quemado de un famoso postre francés con la punta de la cucharilla. 20 años más tarde, el mismo día del mismo mes, a la misma hora, en Madrid, en una cocina del Extrarradio, un tal Recetamix Channel va a cocinar el famoso postre francés para poder saber, él también, qué se siente al romper la costra del azúcar quemado con la punta de la cucharilla. La traducción de dicho postre al español sería crema quemada, su nombre original, crème brûlée. A Recetamix le gusta tener todos los ingredientes y utensilios preparados y listos para usar en la cocina, precalentar el horno previamente, usar su robot de cocina TM6 para mezclar y calentar, entre otras cosas. Lo primero que hará Recetamix será poner la leche en el vaso de su robot. Con ayuda de la punta de un cuchillo, hará un corte por la mitad a la vaina de vainilla. Raspará el interior, añadirá al vaso la vaina y la raspadura y calentará durante 5 minutos a 100 grados. Cuando la leche ya esté caliente, la vierte a una jarra y la deja infusionar con la vainilla. A continuación, añade las yemas y el azúcar y los mezcla sin blanquear. Después pondrá la mariposa a su robot de cocina TM6, añade la nata fría y las bate 15 segundos. Acabados los 15 segundos, añadirá la leche tibia y batirá de nuevo. Recetamix saca ahora sus ramequines de colores para crème brûlée y vierte en ellos el contenido. Después los coloca cuidadosamente en la bandeja del horno y añade agua caliente a la bandeja dejando que cubra hasta la mitad de los ramequines. El horno de Recetamix necesitará de unos 35 minutos a 150 grados para que la crema esté lista. Pero el tiempo de cocción dependerá también del horno que tengamos. Normalmente, para saber si está hecha, Recetamix se fija en que la crema tenga cierta consistencia y no quede líquida. A Recetamix le gusta dejar enfriar los ramequines en la encimera de la cocina hasta que estos se puedan coger con las manos, sin quemarse. Una vez tibias, mete las cremas en el frigo y las dejará en él hasta la hora de comerlas. Por último, solo quedará quemar el azúcar. A Recetamix le gusta para ello utilizar azúcar moreno, que quemará como si de un ritual sagrado se tratara con un soplete. Para ello, con una cuchara, echa el azúcar por encima de la crema, la esparce bien, saca su soplete y la quema de manera uniforme hasta que se carameliza. Unos segundos después, el caramelo se endurecerá
y se creará la costra crujiente que Recetamix va a romper emulando a Amélie. A Recetamix le gusta el olor a caramelo que resulta del azúcar quemado mezclado con la vainilla y que queda después impregnado en la cocina. Romper la costra del azúcar quemado con la punta de la cucharilla, como a Amélie. Y disfrutar de la crème brûlée con la mejor compañía. A Recetamix no le gusta que no le des al me gusta de sus vídeos si te ha gustado, que no te suscribas a su canal si no lo estás ya, y que no le des a la campanita de notificaciones para estar al día de todas sus videorecetas. Por contra, a Recetamix le gusta que le dejes algún comentario en sus vídeos y recomiendes su canal.